Imagina descubrir un libro tan antiguo y tan perturbador que las autoridades religiosas decidieron ocultarlo durante 2000 años. Un libro que revela la verdadera historia de los ángeles caídos, los gigantes que una vez caminaron sobre la tierra y los secretos prohibidos que cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Este libro existe. Se llama el Libro de Enoc, y lo que contiene desafía todo lo que te han enseñado sobre los orígenes de la humanidad, la naturaleza del bien y del mal, y los eventos que llevaron al gran diluvio. Las revelaciones que estás a punto de descubrir no son ficción. Son textos antiguos preservados durante milenios, esperando que alguien tuviera el valor de escuchar. Prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de la historia sagrada. Pero antes, si buscas verdades que han sido deliberadamente ocultadas, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Este conocimiento cambió mi vida, y estoy seguro de que cambiará la tuya también. El descubrimiento que cambió todo. En 1947, un pastor beduino buscando una oveja perdida en las cuevas cerca del Mar Muerto hizo un descubrimiento que sacudiría los fundamentos de la arqueología bíblica. Dentro de jarras de cerámica selladas durante más de 2000 años, encontró manuscritos antiguos escritos en hebreo, arameo y griego. Estos manuscritos, que llegarían a ser conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, contenían copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Pero también contenían algo más, algo que las autoridades religiosas habían trabajado arduamente para suprimir: múltiples copias del Libro de Enoc. Este descubrimiento no fue el primero. En 1773, el explorador escocés James Bruce había traído 3 copias del Libro de Enoc desde Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope lo había preservado como escritura canónica durante siglos. Pero fue con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto que el mundo finalmente tuvo que confrontar la realidad. El Libro de Enoc era un texto judío auténtico, ampliamente circulado en los tiempos de Jesús y considerado sagrado por las primeras comunidades cristianas. Entonces surge la pregunta inevitable: si este libro era tan importante para los primeros creyentes, ¿por qué fue excluido de la Biblia que conocemos hoy? La respuesta te sorprenderá, y te hará cuestionar quién realmente ha tenido el poder de decidir qué es palabra divina y qué no. ¿Quién fue Enoc y por qué su testimonio fue suprimido? Para entender la importancia del Libro de Enoc, primero debemos entender quién fue Enoc. En el libro de Génesis, Enoc es mencionado brevemente en el capítulo 5. Es descrito como el 7º patriarca desde Adán, padre de Matusalén, quien vivió 365 años. Pero hay algo único sobre Enoc. A diferencia de todos los demás patriarcas de quienes se dice que murieron, el texto dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió. Fue llevado directamente al cielo mientras aún vivía. Esta breve mención en Génesis es todo lo que la Biblia canónica nos dice sobre Enoc. Pero el libro de Enoc expande dramáticamente esta historia, revelando que Enoc no solo caminó con Dios, sino que fue elegido como mensajero divino para una de las misiones más importantes en la historia de la humanidad: confrontar a los ángeles caídos y anunciar su juicio. El libro está estructurado en 5 secciones principales. La primera y más perturbadora es el Libro de los Vigilantes, que describe eventos que ocurrieron antes del gran diluvio. Es aquí donde descubrimos la verdadera razón por la cual Dios decidió destruir la tierra con agua. No fue simplemente por la maldad humana, sino por una corrupción mucho más profunda que involucraba la mezcla de lo celestial con lo terrenal. La rebelión de los vigilantes. Según el libro de Enoc, durante los días de Jared, el padre de Enoc, 200 ángeles descendieron al monte Hermón. Estos no eran ángeles ordinarios. Eran vigilantes, seres celestiales de alto rango asignados para observar a la humanidad. Pero algo salió terriblemente mal. El líder de esta rebelión fue Semyaza. Bajo su dirección, los 200 vigilantes hicieron un pacto vinculante. Se juramentaron mutuamente porque, según el texto, cada uno temía actuar solo y cargar individualmente con la culpa de tan terrible transgresión.
Decidieron que compartirían la responsabilidad y las consecuencias de lo que estaban a punto de hacer. ¿Y qué era exactamente lo que planeaban? Descender a la tierra, tomar para sí esposas humanas y tener hijos con ellas. Esto no fue un acto impulsivo de lujuria. Fue una decisión calculada, una rebelión consciente contra el orden divino que separaba lo celestial de lo terrenal. El libro de Enoc nombra a los líderes de esta rebelión: Semiaza, el jefe; Azazel, quien enseñaría a la humanidad los secretos de la guerra; Baraquel, quien enseñó astrología; Cocabeel, quien reveló los signos de las constelaciones; Ezequiel, quien enseñó el conocimiento de las nubes; Araquiel, quien enseñó las señales de la tierra; Shamsiel, quien enseñó los signos del sol; Sariel, quien enseñó los cursos de la luna. Estos nombres no son inventados. Aparecen en tradiciones judías, cristianas e islámicas, preservados en diferentes formas a través de múltiples culturas. Son parte de una historia más amplia que ha sido fragmentada y dispersada, pero que el libro de Enoc presenta de manera coherente y detallada. Los vigilantes descendieron al monte Hermón y juraron su pacto. Luego descendieron a los valles donde habitaban los humanos, eligieron para sí las mujeres más hermosas y comenzaron a tener relaciones con ellas. Y de estas uniones prohibidas nacieron seres que no deberían haber existido. El nacimiento de los Nefilim. Las mujeres humanas quedaron embarazadas de los vigilantes, pero lo que nacieron no eran bebés humanos normales. Eran gigantes, seres de estatura inmensa y fuerza sobrenatural. El texto los llama Nefilim, que en hebreo significa los caídos o los que hacen caer a otros. El libro de Enoc describe a estos gigantes alcanzando una altura de 3000 codos. Ahora, un codo es aproximadamente medio metro, lo que significaría que estos seres medían 1500 metros de altura. Claramente esto es una exageración o un error de traducción. La mayoría de los estudiosos interpretan esto como 300 codos, aproximadamente 150 metros, lo que sigue siendo absolutamente masivo. Pero incluso si reducimos estas cifras significativamente, estamos hablando de seres de al menos 3 a 6 metros de altura, posiblemente más. Y no eran solo grandes. Tenían fuerza sobrehumana, conocimiento prohibido heredado de sus padres angélicos y un apetito que no podía ser saciado. Inicialmente, los Nefilim consumían todo lo que los humanos producían. Diezmaban cosechas enteras, mataban y comían todo el ganado. Los humanos trabajaban sin cesar para alimentar a estos gigantes, pero nunca era suficiente. Y entonces, cuando ya no quedaba nada que consumir, los Nefilim se volvieron contra la humanidad misma. El libro de Enoc describe cómo los gigantes comenzaron a devorar a los humanos. No solo los mataban, los comían. Y no se detenían ahí. Comenzaron a beber sangre humana, convirtiendo la tierra en un matadero. La violencia se extendió por toda la tierra. Los Nefilim peleaban entre sí. Mataban animales, corrompían la naturaleza y enseñaban a los humanos a hacer armas para matarse unos a otros. Este es el verdadero contexto del versículo en Génesis que dice: «Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra». No era solo maldad humana. Era una corrupción fundamental del orden natural, una mezcla de lo celestial y lo terrenal que produjo abominaciones que devoraban la creación misma. Los conocimientos prohibidos. Pero la corrupción no se limitaba a la violencia física de los Nefilim. Los vigilantes mismos estaban enseñando a la humanidad secretos que no debían ser revelados. Y es aquí donde el libro de Enoc se vuelve verdaderamente fascinante, porque detalla exactamente qué conocimientos fueron compartidos y por qué fueron considerados prohibidos. Azazel, uno de los líderes de los ángeles caídos, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les mostró cómo forjar metales y crear armas de guerra. Antes de esto, según el texto, la humanidad no conocía la guerra organizada. Azazel introdujo el concepto de armamento militar,
transformando los conflictos humanos en masacres sistemáticas. Pero fue más allá. Azazel también enseñó el arte de la cosmética y la joyería. Les mostró a las mujeres cómo embellecer sus ojos con antimonio, cómo usar brazaletes, ornamentos preciosos, cómo teñir telas de colores. Incluso les enseñó sobre piedras preciosas y tintes. ¿Por qué esto sería considerado prohibido? Porque, según el texto, fomentaba la vanidad, la seducción y el engaño. Transformaba las relaciones humanas de auténticas a superficiales, basadas en apariencias y manipulación en lugar de verdad y conexión genuina. Semyaza enseñó encantamientos y el corte de raíces, lo que los estudiosos interpretan como magia y herbolaria. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabeel enseñó los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes y cómo leer señales atmosféricas. Araquiel enseñó las señales de la tierra, posiblemente geomancia o lectura de patrones terrestres. Shamsiel enseñó los signos del sol. Sariel enseñó los cursos de la luna. Ahora, muchos de estos conocimientos no parecen inherentemente malignos. La astrología, la herbolaria, el conocimiento de los ciclos solares y lunares, todos estos son conocimientos útiles. Entonces, ¿por qué fueron considerados prohibidos? La respuesta, según el libro de Enoc, es el timín y el contexto. Estos conocimientos fueron dados a la humanidad antes de que estuviera espiritualmente preparada para manejarlos. Era conocimiento sin sabiduría, poder sin responsabilidad. Y cuando se combina con la violencia introducida por las armas de Azazel y la corrupción moral causada por los Nefilim, el resultado fue catastrófico. La humanidad no solo se volvió violenta, se volvió impía. Comenzaron a practicar sacrificios incorrectos, adorar a los vigilantes como dioses y usar el conocimiento prohibido para aumentar su propio poder sin consideración por las consecuencias morales o espirituales. La misión de Enoc. Es en este contexto de corrupción total que Enoc entra en la narrativa. Los gritos de los humanos que estaban siendo masacrados por los Nefilim llegaron al cielo. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel escucharon estos lamentos y los presentaron ante Dios. La respuesta divina fue multifacética. Primero, Uriel fue enviado a advertir a Noé sobre el diluvio que vendría. Segundo, Rafael fue enviado a atar a Azazel y arrojarlo a la oscuridad hasta el día del juicio. Tercero, Gabriel fue encargado de destruir a los Nefilim, incitándolos a matarse entre sí. Y cuarto, Miguel fue enviado a encadenar a Semyaza y a los otros vigilantes. Pero antes de todo esto, Enoc fue elegido como mensajero. Él sería quien comunicaría a los vigilantes su destino. Y esto es extraordinario porque Enoc era humano. No era un ángel, no era un ser celestial. Era un hombre, elegido para entregar el mensaje más terrible que seres inmortales y poderosos jamás recibirían. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes, al darse cuenta de lo que habían desatado, al ver la destrucción que sus hijos los Nefilim estaban causando, sintieron miedo. Sabían que habían transgredido gravemente y que el juicio vendría. En su desesperación, acudieron a Enoc. Le pidieron que escribiera una petición de perdón en su nombre y la presentara ante Dios. Enoc accedió. Escribió la petición y luego entró en un estado de visión estática. Fue llevado al cielo, donde se presentó ante el trono divino. La descripción de Enoc del trono de Dios es alucinante. Describe una estructura de cristal rodeada por fuego, con ríos de fuego fluyendo desde debajo del trono. Querubines que no duermen rodean el trono, cantando alabanzas eternamente. La gloria era tan intensa que incluso los ángeles más poderosos no podían mirar directamente. Enoc presentó la petición de los vigilantes. La respuesta fue inequívoca y terrible: no habrá paz para ustedes. Han sido condenados. Presenciarán la destrucción de sus hijos. Serán atados y encarcelados hasta el día del juicio final, cuando serán arrojados al abismo de fuego eterno.
Enoc tuvo que regresar y entregar este mensaje a los vigilantes. Imagina el peso de esa tarea. Seres que una vez fueron ángeles poderosos, ahora reducidos a suplicantes desesperados, recibiendo su sentencia de condenación eterna de un simple humano. Los vigilantes lloraron al escuchar su destino. Pero ya era demasiado tarde. Habían iniciado una cadena de eventos que terminaría con el diluvio global, el casi exterminio de la humanidad y su propio encarcelamiento en las profundidades de la tierra. Los secretos del cielo y la tierra. Pero el libro de Enoc no termina con el juicio de los vigilantes. La segunda sección, llamada el libro de las parábolas, contiene visiones que Enoc recibió sobre el futuro, incluyendo la venida de un Mesías que juzgaría a los vivos y los muertos. La tercera sección, el libro astronómico, es particularmente fascinante. Describe en detalle los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Presenta un calendario solar de 364 días, diferente del calendario lunar usado por los judíos en tiempos posteriores. Aquí está lo notable. El calendario de Enoc está más cerca de ser astronómicamente correcto que el calendario lunar tradicional. El año solar tiene aproximadamente 365.25 días. El calendario de Enoc, con sus 364 días, está solo un día y cuarto desviado. Es un calendario sorprendentemente preciso para un texto supuestamente escrito hace más de 2000 años. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que el libro astronómico podría preservar conocimiento de una civilización más antigua o incluso de los propios vigilantes. Después de todo, seres celestiales presumiblemente entenderían los movimientos celestiales con precisión perfecta. La cuarta sección, el libro de los sueños, contiene dos visiones largas. La primera describe la historia desde la creación hasta el diluvio usando simbolismo animal. Adán es un toro blanco, los vigilantes son estrellas caídas, los nefilim son elefantes, camellos y asnos, representando su naturaleza híbrida. La segunda visión, conocida como la visión de las 70 semanas de pastores, traza la historia desde el diluvio hasta el juicio final. Es una cronología apocalíptica que algunos estudiosos han intentado correlacionar con eventos históricos reales. La quinta y última sección, el libro de la exhortación y la maldición, contiene las últimas palabras de Enoc a sus hijos, especialmente a Matusalén. Aquí, Enoc imparte sabiduría moral, advierte sobre el juicio venidero y exhorta a la rectitud. Pero quizás lo más intrigante del libro de Enoc son las descripciones de los viajes de Enoc a través de diferentes regiones del cosmos. Es llevado a los confines de la Tierra, donde ve las fuentes de los vientos, las bóvedas del cielo, los almacenes de las estrellas, las puertas del cielo, los fundamentos de la Tierra. Describe montañas de metal precioso, ríos de fuego, árboles de fragancias que producen resinas sagradas. Ve el lugar donde las almas de los muertos esperan el juicio, divididas en compartimentos según su rectitud en vida. Ve el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Ve Gehenna, el valle de fuego donde los malvados serán atormentados eternamente. Estas descripciones han fascinado y desconcertado a los lectores durante siglos. ¿Son experiencias visionarias? ¿Viajes astrales? ¿Descripciones simbólicas de realidades espirituales? O, como algunos teóricos más audaces sugieren, descripciones literales de viajes a diferentes dimensiones o incluso planetas. ¿Por qué la Iglesia ocultó este libro? Ahora llegamos a la pregunta crucial. Si el libro de Enoc era tan importante para los primeros judíos y cristianos, ¿por qué fue eventualmente rechazado y ocultado por las autoridades religiosas? La respuesta es compleja y multifacética. Primero, el libro presentaba problemas teológicos. Atribuía el origen del mal no solo al libre albedrío humano, sino a la intervención directa de seres angélicos. Esto complicaba la narrativa de la caída de Adán y Eva como la fuente única del pecado humano. Segundo, el libro de Enoc daba demasiados detalles sobre el mundo espiritual, los ángeles, los demonios y la cosmología celestial.
Los líderes de la Iglesia preferían mantener estos temas en el misterio, sujetos a su interpretación autoritativa. Un texto que proporcionaba descripciones detalladas del cielo, el infierno y los reinos intermedios empoderaba a los creyentes individuales para formar sus propias comprensiones, reduciendo su dependencia de la autoridad clerical. Tercero, el libro era popular entre grupos que la Iglesia consideraba herejes, particularmente varios grupos gnósticos. Estos grupos usaban el libro de Enoc para apoyar sus propias teologías sobre la naturaleza del mal, la corrupción del mundo material y la necesidad de conocimiento secreto para la salvación. Cuarto, y quizás más importante, el libro de Enoc presentaba una visión del cosmos y de la historia que competía con la narrativa simplificada que la Iglesia estaba tratando de establecer. Era demasiado complejo, demasiado detallado, demasiado extraño. La Iglesia, particularmente después del Concilio de Nicea en el año 325 y los concilios subsecuentes, estaba trabajando para estandarizar la doctrina cristiana. Querían un solo canon bíblico, una sola interpretación ortodoxa, una sola autoridad doctrinal. Textos como el libro de Enoc, que inspiraban múltiples interpretaciones y apoyaban teologías divergentes, eran obstáculos para este proyecto de uniformidad. Entonces, el libro fue declarado apócrifo, significando oculto o secreto. No fue incluido en el canon bíblico oficial. A lo largo de los siglos, las copias fueron destruidas o perdidas. Solo sobrevivió en Etiopía, donde la Iglesia ortodoxa, aislada geográficamente del centro del poder cristiano en Roma y Constantinopla, continuó considerándolo escritura sagrada. Y allí habría permanecido, un texto olvidado conocido solo por unos pocos estudiosos, si no fuera por el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Ese descubrimiento probó sin lugar a dudas que el libro de Enoc era un texto judío auténtico y ampliamente circulado en la época de Cristo. No podía ser descartado tan fácilmente como una invención tardía o una falsificación. La evidencia de los gigantes. Ahora, discutamos algo controvertido. ¿Hay alguna evidencia de que los Nefilim realmente existieron? ¿Caminaron alguna vez gigantes sobre la tierra? La respuesta honesta es complicado. No hay evidencia científica indiscutible de seres humanos de 3 a 6 metros de altura. Los huesos gigantes que ocasionalmente se reportan en noticias o en Internet generalmente resultan ser engaños, malinterpretaciones de huesos de animales o artefactos fotográficos. Sin embargo, hay algunas anomalías interesantes. Primero, casi todas las culturas antiguas tienen leyendas de gigantes. Los griegos tenían sus titanes y gigantes. Los nórdicos tenían sus Jotun. Los nativos americanos tienen numerosas leyendas de gigantes. Los celtas, los hindúes, los polinesios, prácticamente cada cultura tiene estas historias. ¿Son simplemente mitos universales que emergen de la psicología humana? ¿O son memorias distorsionadas de algo real? La antropología tiende hacia la primera explicación. Pero los creyentes en la literalidad bíblica favorecen la segunda. Segundo, hay reportes históricos de descubrimientos de huesos gigantes que luego desaparecieron o fueron confiscados. El problema con estos reportes es que son casi imposibles de verificar. Sin los huesos reales para examinar, no podemos confirmar si eran auténticos, huesos de animales mal identificados o simplemente invenciones. Tercero, hay algunas anomalías arqueológicas genuinas. Estructuras megalíticas como Baalbek en Líbano, donde piedras de más de 800 toneladas fueron movidas y colocadas con precisión. Sacsayhuamán en Perú, donde bloques de piedra masivos fueron tallados y ensamblados sin argamasa, tan perfectamente que no puedes insertar una hoja de papel entre ellos. Ahora, no estoy sugiriendo que gigantes construyeron estas estructuras. Los arqueólogos han propuesto explicaciones plausibles involucrando rampas, palancas, ingenio humano y paciencia increíble. Pero estas estructuras han inspirado especulaciones sobre si civilizaciones antiguas tenían acceso a conocimiento o tecnología perdidos, posiblemente el conocimiento prohibido mencionado en el libro de Enoc. Cuarto,
Hay la cuestión del gigantismo en la naturaleza. Sabemos que existieron megafauna en el pasado. Mamuts lanudos, perezosos gigantes, osos de cara corta que se paraban a 3,5 metros de altura. Si las condiciones ambientales permitieron gigantismo en animales, ¿es completamente imposible que algunos humanos también exhibieran gigantismo extremo? La condición médica del gigantismo existe hoy en día, causada por exceso de hormona de crecimiento. El humano más alto registrado confiablemente fue Robert Wadlow, quien alcanzó 2,72 metros antes de su muerte a los 22 años. Con diferentes condiciones genéticas o ambientales, podrían algunos individuos haber alcanzado 3 metros o más. Estas son especulaciones, no afirmaciones. La realidad es que no tenemos evidencia física verificable de los Nefilim. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y el hecho de que tantas culturas preservaron historias de gigantes sugiere que algo inspiró estas leyendas universales. Las referencias al libro de Enoc en el Nuevo Testamento. Lo que es indiscutible es que los autores del Nuevo Testamento conocían y aparentemente respetaban el libro de Enoc. La epístola de Judas, el hermano de Jesús, cita directamente el libro de Enoc. Judas escribe: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Esta es una cita casi textual del primer capítulo del libro de Enoc. Al citar este texto como profecía auténtica, Judas está implícitamente afirmando su validez y autoridad. No habría citado un texto que consideraba falso o herético. Pedro también parece hacer referencia al libro de Enoc. En su segunda epístola, escribe sobre ángeles que pecaron y fueron arrojados al Tártaro, palabra griega para un lugar de encarcelamiento subterráneo. Esta descripción coincide con el relato del libro de Enoc sobre el encarcelamiento de los vigilantes. Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace una declaración enigmática sobre las mujeres necesitando cubrirse la cabeza debido a los ángeles. Muchos estudiosos creen que esto es una referencia al libro de Enoc y a los vigilantes que fueron atraídos por la belleza de las mujeres humanas. Incluso Jesús parece hacer referencia a conceptos del libro de Enoc. Cuando habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria, está usando lenguaje que aparece prominentemente en las secciones mesiánicas del libro de Enoc. Estas referencias no prueban que el libro de Enoc sea palabra de Dios inspirada, pero demuestran que era un texto respetado y ampliamente conocido en el judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. Su posterior exclusión del canon fue una decisión humana, no divina. El legado de Enoc. Entonces, ¿qué hacemos con el libro de Enoc hoy? ¿Debemos considerarlo escritura inspirada? ¿Historia literal? ¿Alegoría espiritual? ¿O simplemente un artefacto fascinante de la literatura apocalíptica judía antigua? La respuesta depende de tu marco de creencias. Para la Iglesia Ortodoxa Etíope, es escritura canónica, tan autorizada como cualquier otro libro de la Biblia. Para la mayoría de los cristianos, es un texto interesante e históricamente importante, pero no divinamente inspirado. Para los escépticos, es mitología antigua, no más literal que las epopeyas griegas o los mitos nórdicos. Pero independientemente de tu posición teológica, el libro de Enoc es importante por varias razones. Primero, nos ayuda a entender el judaísmo del Segundo Templo, el contexto religioso en el que Jesús vivió y enseñó. Muchos conceptos que aparecen en el Nuevo Testamento, demonios, el diablo, el juicio final, la resurrección, el Mesías, están desarrollados más completamente en textos como el libro de Enoc que en el Antiguo Testamento hebreo. Segundo, preserva tradiciones orales muy antiguas. Incluso si el texto fue compilado alrededor del siglo III o II a.C., claramente contiene material mucho más antiguo. Algunas partes pueden datar de tiempos previos al exilio babilónico en el siglo VI a.C. Tercero, nos recuerda que la Biblia que tenemos no cayó del cielo completa. Fue compilada,
editada y canonizada por seres humanos con sus propias agendas teológicas y políticas. Textos fueron incluidos, textos fueron excluidos. Entender este proceso nos hace lectores más informados y críticos de las Escrituras. Cuarto, el libro de Enoc plantea preguntas profundas sobre el origen del mal, el problema del sufrimiento y la naturaleza de la libertad y la responsabilidad. Si los ángeles caídos introdujeron el mal en el mundo, ¿hasta qué punto es la humanidad responsable por la caída? Estas no son preguntas simples, y el libro de Enoc las explora con más profundidad que muchos textos canónicos. Quinto, inspira la imaginación. Las descripciones visionarias de Enoc, los viajes cósmicos, los reinos espirituales, los gigantes y los ángeles, todo esto ha inspirado siglos de arte, literatura y especulación teológica. Desde Milton y Dante hasta películas modernas y series de televisión, el legado de Enoc permea la cultura. Conclusión: la verdad que no puede ser contenida. Hemos viajado juntos a través de uno de los textos más fascinantes y controvertidos de la literatura antigua. El libro de Enoc, suprimido durante siglos, olvidado por la mayoría, pero preservado fielmente por unos pocos, finalmente ha retornado a la conciencia pública. Las historias que contiene, los ángeles caídos que se rebelaron contra el orden divino, los gigantes que aterrorizaron la tierra, los secretos prohibidos que corrompieron a la humanidad y el diluvio que limpió el mundo, estas no son solo historias antiguas. Son narrativas que tocan algo profundo en la psique humana. Hablan de nuestro miedo de que hay fuerzas más grandes que nosotros, fuerzas que no siempre tienen nuestros mejores intereses en mente. Hablan de nuestra fascinación con el conocimiento prohibido y nuestra ambivalencia sobre si debemos buscarlo o evitarlo. Hablan de nuestra intuición de que el mundo no es como debería ser, que algo salió mal en algún momento distante y que un día habrá una corrección, un juicio, una restauración. ¿Es el libro de Enoc historia literal? ¿Es alegoría espiritual? ¿Es una mezcla de ambas? Cada persona debe llegar a sus propias conclusiones. Pero lo que es innegable es que este texto, preservado contra todas las probabilidades, contiene sabiduría y advertencias que siguen siendo relevantes. Nos advierte sobre los peligros del conocimiento sin sabiduría, del poder sin moralidad. Nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros sino para las generaciones futuras. Nos muestra que incluso los seres más poderosos no están por encima del juicio divino. Y quizás lo más importante, nos recuerda que las autoridades religiosas no siempre tienen la última palabra sobre lo que es verdadero o sagrado. Decidieron ocultar este libro, pero no pudieron destruirlo. La verdad, como el agua, encuentra una manera de fluir alrededor de los obstáculos. Si este viaje a través de los manuscritos perdidos de Enoc ha despertado tu curiosidad, si sientes que hay más verdades esperando ser descubiertas, entonces te invito a unirte a esta búsqueda. Suscríbete a El Código Infinito, activa las notificaciones y prepárate para más revelaciones que desafiarán lo que creías saber. Dale like a este vídeo para que más personas puedan descubrir estas verdades ocultas. Compártelo con aquellos que buscan conocimiento más allá de las narrativas oficiales. Y déjame un comentario abajo. ¿Crees que los Nefilim realmente existieron? ¿Debería el libro de Enoc ser parte de la Biblia? ¿Qué otros textos antiguos crees que han sido injustamente suprimidos? Tu voz importa. Tu búsqueda de la verdad importa. Y juntos, podemos descifrar los misterios que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Recuerda, el conocimiento prohibido solo es prohibido para aquellos que tienen algo que perder cuando la verdad sale a la luz. Pero para nosotros, para los buscadores, para aquellos que valoran la verdad por encima de la comodidad de las mentiras aceptadas, no hay conocimiento que deba permanecer prohibido. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, a través de los manuscritos antiguos, a través de las historias que cambiaron el mundo y luego fueron ocultadas. Hasta la próxima revelación, mantén tu mente abierta y tu espíritu curioso. Este ha sido El Código Infinito,
descifrando los misterios del universo, una verdad olvidada a la vez.